La paz de Cristo, amada iglesia. La paz de Cristo sea hoy para con todos vosotros, amada iglesia. Amigos ateos, inconversos y benedizos, buenos días a nivel mundial, global, estatal. Buenos días, nación USA, good morning, everybody, todo California, de norte a sur, good morning, everybody, God bless you. Que Dios bendiga todo Colton, California, amada iglesia. Que Dios bendiga todo México, de norte a sur, desde Cancún, amada iglesia, hasta Baja California Sur. En el nombre de Jesús. Un cálido saludo al heroico puerto de Guaymas, Sonora. Un cálido saludo a la capital de Hermosillo, Sonora. Amada iglesia, que Dios me lo bendiga nuevamente en este nuevo amanecer, día martes 2 de julio del 2024, para la gloria de Dios. Amada iglesia, por si no lo sabías, soy de nacionalidad mexicana, nací en el heroico puerto de Guaymas, Sonora. Cursé mis estudios universitarios en la Universidad Unison, 5 años, me gradué, saqué mi tesis, hice mi libro y me gradué licenciada titulada para la gloria de Dios. Y por mi gracia y misericordia estoy en California, porque así lo ponía el Padre, amada iglesia de mi juventud, que yo vendría a California. Créame que no lo creí hasta que la visión se cumplió, para la gloria de Dios, porque donde manda capitán, no gobierna marinero. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea hoy, mañana y siempre, todo el poder, el honor, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. De que sí, que amada iglesia, que Dios me lo bendiga a todos poderosamente. Un nuevo amanecer, martes 2 de julio del 2024. Siempre me gusta darle la fecha, amada iglesia, para que estemos bien ubicaditos, ubicatex, para que recuerde qué día estamos. Martes 2 de julio del 2024, para la gloria de Dios. Al que vive y al que reina, sea todo el honor, el poder, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amada iglesia, nuevamente aquí seguimos caminando y dando con el mazo dando. Ya está disponible el primer video para que lo vea. Creo que va a ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Pase y mírelo. Ya está Facebook, se llama Engaño, confrontación y regaño. Amada iglesia, ya está disponible Facebook Pati Zamora y YouTube Pati Zamora 73, para la gloria de Dios. Amada iglesia, la NASA está anunciando que se aproximan 2 asteroides a la Tierra. 2 asteroides. Y no es raro que lo estén anunciando hasta ahorita, amada iglesia, porque el Padre ya lo habló con su iglesia, le da señales. Ya, el Padre a muchos se los reveló, amada iglesia, desde hace muchos años. Y entre ellos, para la gloria de Dios, amada iglesia, a muchos niños, adolescentes, abuelos, papás, mamás, y también a esta sierva inútil, para la gloria de Dios. A mí también me dio la visión del asteroide en el 2001, en la madrugada, amada iglesia. Saliendo de la casa de Dios, en la madrugada, en el 2001, el Señor me dio la revelación de la caída del asteroide, amada iglesia, que viene como una antorcha, como un fuego, amada iglesia. Y muchos se ríen y no lo creen. Se ríen y se burlan cuando les ponen el asteroide que va a caer. Que Dios tenga misericordia de nosotros, si nos tocara partir este año, cuando cayese el asteroide, amada iglesia. Preparémonos, porque yo lo vi como una antorcha, como una bola de fuego caer, amada iglesia, en el mar. Y muchos dicen que va a caer en Puerto Rico, en Maragüey, amada iglesia, pero va a ser como una bomba nuclear. Y de que sí, que estemos preparados, amada iglesia, porque la tierra va a temblar como borracho, como una bomba atómica, que todo se va a deslizar, amada iglesia. Y por la palabra, sabemos
que todas las costas van a desaparecer. Todas. Todas. Y no es para meterles miedo, sino para que corramos al arrepentimiento y perdón de los pecados. Yo también vivo en una costa en California. La palabra dice que todas las costas van a desaparecer, amada iglesia. Malo no es morir, mas sin morir, no haber arreglado la vida de nosotros delante de Dios. Malo es morir que mueras en pecado, porque nunca tuviste tiempo para poner tu vida preciosa delante de Dios a cuentas. Amada iglesia, el asteroide va a caer. La NASA hasta ahora, amada iglesia, supuestamente lo está detectando, y la noticia lo están poniendo en la televisión, de 2 asteroides, 2. Uno dicen que uno va a caer en el Atlántico y otro en el Pacífico. Amada iglesia, caiga lo que caiga, venga lo que venga, veamos lo que veamos. Es palabra apocalíptica y profética anunciada de antemano por la palabra apocalíptica que está aquí en la Biblia para la gloria de Dios. Porque no hay mejor palabra apocalíptica, amada iglesia, que la Bible, la Biblia. No hay mejor palabra apocalíptica y profética que lo que está escrito en las escrituras para la gloria de Dios. De que sigue, amada iglesia, no tienten, no jueguen con el Señor. Corran, corran, corran. Los que aún no han corrido al arrepentimiento y perdón de los pecados, amada iglesia. Porque el asteroide cuando caiga, amada iglesia, la NASA no lo va a detectar, porque es un ice a causa de tanto pecado, a causa de tanto que han pecado todas las naciones. Es un ice de Dios, un ice es un castigo de Dios entre tantos que vendrán, amada iglesia. Cuando caiga el asteroide, en breve se viene la tribulación, amada iglesia, aunque ya la estamos atravesando. De que sí que manada y pueblo de Dios corran al arrepentimiento y perdón de los pecados, y no la jueguen. No se estén burlando de la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque muchos se juegan, muchos, amada iglesia, juegan y se burlan porque piensan que no les ha pasado nada por la misericordia que tiene el Padre para con nosotros, amada iglesia. Que no se te haga tarde, papá, mamá, para que corras al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Quiero decirles, amada iglesia, que la puerta al arca de Dios, la puerta al arca de Dios, hoy, today is open. Today is open, amada iglesia, la puerta al arca de Dios. Y no por casualidad, usted papá, usted mamá, usted señorita, usted jovencito, está mirando este video. Dios no quiere que te pierdas. No quiere que te pierdas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, en el nombre de Jesús. No la jueguen, no la jueguen, que el diablo no juega a ese diablo. El mismo diablo sabe que Cristo viene, y como sabe que Cristo viene, a muchos los quiere arrastrar, amada iglesia, con delitos y pecados para que no te salves. De que sí que, amada iglesia, Jesús nos dejó un arma muy potente para vencer la carne. No es un satélite ni la lengua. Jesús nos dejó un arma muy potente. Oración. Orar. Orar. Y velad para que no caigáis en tentación. Orar y velar para que no caigáis en tentación. Y ayuno, amada iglesia. Y ayuno. De que sí que no van a decir, ay, Señor, es que yo no sabía. Cuando usted quiere algo, lo busca. Lo busca. Y todos los que queremos llegar ahora al reino de Dios, estamos a prisa, buscando la presencia del Padre, limpiándonos, apartándonos del mundo y del mal y sus delitos y sus malos deseos, para agradar a aquel que nos tomó como siervitas y como siervitos inútiles en el nombre de Jesús. Apercíbete, mamá.
Apercíbete, papá, y apártate tu pecado. Apártate tu pecado. No jueguen a ser Dios, porque yo ni nadie es Dios, solo uno. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De que sí, que amada iglesia, el principio de la sabiduría es apartarse del pecado. Apartarse del pecado y correr al arrepentimiento y perdón de los pecados. Porque la puerta al arca ahora está abierta. La puerta al arca de salvación ahora está abierta. Pero depende de ti, papá. Depende de ti, mamá. Que te apartes de tus pecados. Que te apartes de tus delitos. Que no juegues a ser cristiano cuando no eres. No te limpias y no te santificas. Porque el diablo no juega a ese diablo. Y él va a venir y te va a destruir. Si no, ya te tiene comiendo de su mano. De que sí, que manada y pueblo de Dios. Por cada pecador que se arrepiente, por cada pecador que se arrepiente de corazón, hay fiesta en el reino de Dios. Por cada pecador. ¿Qué tenemos que hacer? Corran al arrepentimiento y perdón de los pecados. Y una vez, amada iglesia, que te hayas puesto a cuentas, no peque más. Y si pecares con tu lengua, con tu pensamiento, corre todos los días a la sangre preciosa de Cristo y límpiate. Y límpiate. Pero apártate de tu pecado. Apártese del pecado, del adulterio. Porque ahorita hay espíritu de adulterio. Aún apóstoles, profetas, pastores, ministros, maestros, predicando en los altares de adulterio. Y todavía dando consejos, viviendo ellos en adulterio. No, amada iglesia. Eso no es de Dios, ni viene de Dios. Ningún adúltero te puede hablar de adulterio, viviendo en adulterio. Primero que se baje y que se limpie. Amada iglesia. De que sí, que apártese del espíritu de adulterio. Sométase con oración, ayuno y ruegos. Y apártese. Oren a Dios por el adulterio, por la fornicación, que ahora todavía ni se casan, y amada iglesia, ya están amancilladas las mujeres y los hombres. Una costón, vámonos, rápido, no pasó nada, aquí nadie veo nada. No se amancillen, no se acuesten, porque es pecado delante de Dios y se llama fornicación. No robar, no hurtar, robar, hurtar, con verbo, con sagacidad, con audacia, porque somos palabreros. Oh, mira qué palabrero, mira qué bien habla, mira el verbo que tiene. Uy, no, mira. Amada iglesia, estoy diciendo así, porque se me resecan los labios. Amada iglesia, nada sirve la sagacidad, la audacia, el que el ser humano tenga mucho verbo. Ay, mira que come más pinole. El que sabe más come más pinole. No, amada iglesia. Delante de Dios no sirve, de nada sirve el rollero, el palabrero, el mutilador, el envolvedor, el sagaz, el audaz y bla, bla, bla. Si no hace lo bueno, lo recto delante de Dios. No. De nada sirven los títulos. De nada sirven los títulos si no se obedece a Dios en santidad, porque Él es santo. Amada iglesia, apártese de su pecado. Cada quien sabe lo que le cuelga y lo que le pesa y tiene que limpiarse. Suelten el cartel, suelte la droga, suelte el alcohol, suelte la prostitución, suelte la patraña y el engaño. Porque estamos en la era matanga, dijo a la changa, el que no tranza no avanza. Pero con el pie bien puesto ahí en el infierno. Porque ancho y espacioso es el camino, amada iglesia. El camino a la perdición. Ancho y espacioso el camino a la perdición y estrecho al reino de Dios. Amada iglesia, apártese su pecado. Humíllese delante de Dios para que te limpie.
Hay también muchos líderes que practican, amada iglesia, y eso ya viene de nuestros ancestros, la masturbación, que se masturban, abusan y violan a las mujeres y a las niñas. Amada iglesia, y eso lo estamos viendo en todas las religiones, de que sí que mucho cuidado los violadores, los pedofilios, en todos los que practican el pecado y el arco iris. Amada iglesia, del LGBT 4480, cuidado con ese grupito. Apártese de esas malas amistades. Háblele de Cristo. Dígale que Dios ama al pecador, pero abomina el pecado. Gloria a Dios que tuvimos padres valientes y esforzados que no cedieron a los deseos de su carne. Gloria a Dios que por mi madre y mi padre nací yo, porque no siguieron a los malos deseos de su carne. Y hoy, si nosotros no corregimos a nuestros hijos, se va a acabar esta generación y no va a haber más reproducción, sino una generación endemoniada que irá directo al infierno, amada iglesia, por el pecado. La palabra dice en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque ahora a todo lo malo le dicen bueno. En la radio, en la televisión, haga usted un delito, se lo van a aplaudir. Hágalo reprobado y se lo van a aplaudir, porque ahora le aplauden más a lo malo que a lo bueno. Pero delante de Dios no va a ser así. Lo malo es malo delante de Dios y lo bueno es bueno. Amada iglesia, les hablo así porque Cristo viene. Mi Salvador Jesucristo está a la puerta. Y el mentiroso sabe que Cristo viene. Y él está trabajando a toda presión y por todos los medios para arrastrar a los más que pueda arrastrar para llevárselos. No vengan al reino de Dios. Porque el que no entre por la puerta correcta no puede entrar al reino de Dios. Si usted no tiene el ADN de Cristo, usted no puede entrar al reino de Dios. Porque el ADN de Cristo nos hace hijos. Como yo sé que mi hijo es mi hijo porque tiene mi ADN y el de mi esposo, amada iglesia. Y si usted no tiene el ADN limpio, imposible que pueda entrar al reino de Dios. Porque sin obediencia, sin santidad y sin la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo, no podéis entrar a un reino donde el Rey de Reyes, Señor de Señores, es santo, incorruptible, amada iglesia. De que sí que límpiese. Límpiese. Y apártese de su pecado. De que sí que, mujeres, hay que dejar la prostitución. Dios no crió a la mujer para que sea una prostituta y sea plato de segunda mesa y destruya matrimonios, porque estamos viendo el espíritu de adulterio, donde la mujer, amada iglesia, se ha devaluado y ha caído bajo, amada iglesia. Y que sí que mujeres corran a la sangre preciosa de Cristo y límpiate, límpiate. Porque la mujer es un vaso de honra, vaso precioso, la niña de los ojos de Yahweh. No, para que te prostituyas, para que, amada iglesia, para que pierdas tu valor, para que te deshonres, para que te restes, para que te minimices, para que te humilles, que ningún hombre te humille. Que ningún hombre te haga valer que tú no vales nada, tú vales la sangre, tú vales la sangre de Cristo, tú eres la niña de sus ojos, levántate. Y termina esa relación podrida, podrida, porque hay muchas mujeres que tienen relaciones tóxicas, podridas, donde se devalúan, donde se minimizan. Amada iglesia, porque así les tiene el diablo con la mente cautiva, que tienen que andar con uno y con otro, con uno y con otro, y acostándose, y no dándose a valer, como que no vale nada. Mujer, levántate. Mujer, levántate. Mujer, levántate, porque tú no eres hija del diablo ni juguete de nadie. Levántate. Y si tiene que terminar usted esa relación tóxica, termínela. Y párese con la frente en alto, porque usted ahí le va a tumbar la cabeza al diablo. No permitas ser juguete del diablo, porque la mujer no fue creada para ser juguete del diablo, mucho menos juguete de un hombre malvado despiadado, porque hay muchas mujeres que están atadas, amada iglesia, a hombres despiadados, donde las humillan, donde las pisotean, donde la desprecian, donde no las consideran, y toda la familia, y ahí está la pobre mujer, tonta, pisoteada, humillada, despreciada.
Hasta el diablo se ríe de ella. Mujer, levántate. Mujer, levántate. En el nombre de Jesús se rompen cadenas y ligaduras. Y límpiate con la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque hay poder. Ya no permitas ser juguete del diablo. Hay muchas mujeres, amada iglesia, que les gusta ser juguete del diablo, con espíritu de adulterio, destruyendo matrimonios, y otras en fornicación, con novios, que se echan con los novios. Espíritu de fornicación, donde el novio nomás juega con ella, la menosprecia, la humilla, la desprecia, le hace sentir que no vale nada, que es una garrapata, que allá anda la pobre mujer, minimizada, humillada. Mujer, levántate, sacúdete, sacúdete, despierta, vuélvete a tu primer amor, porque Él te va a limpiar. Tú eres la niña de sus ojos. De que sí que, amada iglesia, mujeres despierten y dése valer y darse respetar, porque hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús. No sea más usted juguete del diablo, ni hombres que engañan a sus mujeres. Amada iglesia, el dinero lo compra todo, pero nunca va a comprar la decencia, el valor, la honra y la dignidad de una buena mujer y de un buen hombre. Matrimonio uno nada más, de que sí que echen fuera todo espíritu de adulterio y fornicación, espíritu de satrapa, de robo, de engaño, de violación, espíritu, amada iglesia, de enfermedad, espíritu de depresión, espíritu de ansiedad, espíritu de oprobio, espíritu, amada iglesia, de satrapa. Matanga dijo la changa que no tranza, no avanza. Límpiense, porque la raíz a todos los males es el amor al maldito dinero, que si muchos no se limpian, no van a llegar al reino de Dios. Y el que no entre por la puerta correcta no puede entrar. Hay mucho pedofilio, mucho que le encanta la pornografía y la masturbación. Límpiense. Mujeres, límpiense, porque muchas mujeres que también le encanta esa basura. Límpiate ahora, por tanto que Cristo viene. Amada iglesia, acerquémonos pues al trono de su misericordia, por tanto que el día del Señor está a la puerta. Y sin santidad, no importa los títulos que tengamos, ni el legado que tengamos, ni el título de apóstol, amada iglesia, ni de obispo, si no se vive en santidad, ni las vueltas que le haya dado el mundo, ni los libros, y ni colección de libros que tenga, ni mansiones, ni aviones, porque Jesús no viene por nada patrañudo que emboledor. Él va a venir por un remanente pequeño, fiel y verdadero, lavado, consagrado con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Amada iglesia, de que sí que hay que limpiarnos, porque nadie es bueno, solo Dios y el Hijo. Nosotros, amada iglesia, todos los días nos tenemos que limpiar, todos los días, hasta la venida de Jesús, y más cuando dice la palabra que el día está cercano. Y ese día, amada iglesia, está más cercano que lejano. Yo lo siento en mi corazón, que ya estamos, pero está en sus manos. Despierta, no te vayas a quedar, corrígete. Y si te enojas, amada iglesia, a Dios sea la gloria, pero corrígete y sálvate. Sálvate, corre por tu vida, límpiate. No por casualidad usted está mirando este video, amada iglesia, es porque Cristo quiere darte vida y en abundancia. Nada temporal, sino en abundancia. De que sí que, amada iglesia, nuevamente con ustedes, su hermana Patti, empezamos con la palabra. Deseo con todo el corazón que compartan este video, este estudio bíblico, para la gloria de Dios, lo cual deseo que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Hoy seguimos con el estudio bíblico, con el capítulo 9, la sangre de Cristo, mediador de un nuevo pacto
mediador de un nuevo pacto. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo rompe cadenas, rompe ligaduras, rompe hechicerías, rompe todo lo que tenga que romper para salvarnos en el nombre de Jesús. Pero clama, mamita, clama, suéltelo, suéltelo, que el Padre ya nos dejó un arma poderosa. No es un misil, ni la lengua larga, sino oración y ayuno. Orar, orar y velar y ayuno, amada iglesia, para que no caigáis en tentación. Oración y ayuno, porque no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, como dice la palabra. No es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Límpiate, papá, límpiate. No importa el dinero que tengas, ni la fama que tengas, delante de Dios no es nada. No somos nada, si no estamos limpios de corazón. Iglesia, límpiate, porque la venida del Hijo de Dios está a la puerta. Y la puerta al arca de Dios, escuchen, hasta el día de hoy, is open. Hasta el día de hoy, la puerta al arca de Dios is open. Pero necesitas pararte, pero ya. Párate en la brecha. Ponte a las pilas y corre al arrepentimiento y perdón de los pecados. Amada iglesia, por tanto que el día está cercano. Y no van a decir, esta sierva inútil, no alertó. Como Pilato me voy a lavar las manos, papito. No, señor, ahí estaba yo, regia, firme, como pito, como trompeta ahí, atalayando, diciendo que se arrepintieran. Pero usted tiene libre albedrío. Yo no le puedo poner una escopeta. De que sí, que amada iglesia, empezamos con la palabra. Empezamos con la palabra porque en el primer video ya le dimos gracias al Señor. Ahora empezamos con la palabra para la gloria de Dios. Empezamos, amada iglesia. Y seguimos con el estudio bíblico, amada iglesia, porque aquí se da la sana doctrina. Como bien dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que hoy no se da, amada iglesia, ya es la palabra de Dios. Ahí nomás medio te atarantan, como que entretienen cabras, pero no avanzan. Pudiendo comer una chuleta, están con la bebita, con la lechita todavía. Y eso no es de Dios. De que sí que es responsabilidad del ser humano, amada iglesia, el querer crecer, avanzar y comer una chuletita. Y no está todo el tiempo con el biberón. Amén. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. De que sí que manada, pilas. Aquí seguimos caminando y dando para la gloria del Altísimo, para que solamente Él y Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en el nombre, el cual es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach. Y de antemano, amada iglesia, aquí no se le pide ni un peso, ni un dólar, ni una cora, para que el que vive y reina sea glorificado. Y no digan, ay, siempre con la voy con mi amiga que atracalera me anda cobrando, que la cota, que el diezmo, que el pacto, que el voto, que la primicia. No, a mí no me van a culpar, amada iglesia, porque yo no estoy en ese juego. No, a mí no me llamaron, amada iglesia, para hacer copia de todo el manchón que vandaliza, sino para hacer la diferencia, para que el Padre sea glorificado con honor y honra. Como dijo Pablo, si de gracia hemos recibido, demos de gracia, para que Él y solamente Él sea glorificado en el nombre de Jesús. De que sí que arrancamos y de antemano les invito y les exhorto que compartan este video, amada iglesia, de su hermana en Cristo, Patti, siervita de Dios, Patti Zamora, Facebook, desde Colto, California, USA, a todas las naciones. Que Dios me los bendiga. Facebook a nivel mundial y YouTube a nivel mundial. Que Dios me los bendiga a todas las naciones. Que esta palabra pues sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, comparta y denle un like y comparte este video. Y también comparta @Patti Zamora 73 YouTube.
YouTube, @PatiZamora73. @PatiZamora73, YouTube. Solo dele pim, dele clic a la campanita y se armó, papito. Y ahí se hizo. Y ahí lo puede ver y compartir para la gloria de Dios. Comparta. Porque, amada iglesia, la venida del Hijo está a la puerta. Y no todo el tiempo aquí me van a ver como pito, como trompeta, como vocera, como atalaya, como quien me quieras apodar. Porque en breve, amada iglesia, nos vamos a ir y vas a descansar de estarme viendo. Y que digas, ay, viene esta vieja hija de acá y allá. Gracias, a Dios sea la gloria. Pero cuando ya no me veas, es que tal vez ya no fuimos para la gloria de Dios. Por lo tanto, te invito a que te llenes de la palabra. A que te llenes y te alimentes. Y te pares en la brecha y te pongas las pilas para que llegues VIP al reino de Dios. De que sí que, amada iglesia, la palabra del Padre se lee así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y seguimos, amada iglesia, con el libro de Hebreos. Y seguimos con el mediador de un nuevo pacto. Capítulo 9. Capítulo 9, amada iglesia. Y el 8 es el mismo. El mediador de un nuevo pacto. Lo vimos que el mediador de un nuevo pacto es Cristo Jesús. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Amén. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yo me acuerdo que trabajé a mi iglesia, estaba de vacaciones en la Universidad de Hermosillo. Y en Guaymas, como hay muchas maquiladoras, trabajé de secretaria en una maquiladora. Se me abrió la puerta y trabajé ahí. Y me decía el ingeniero, Patricia, pásame esto porque esto está obsoleto. Ah, ok. Pero yo, mi ignorancia, como iba empezando, ¿qué es obsoleto? Ay, que ya pasó, ya no sirve ya. Ya me dice. Ah, ok. Ahora haga esto y esto ya no porque ya está obsoleto. Ok. Entonces, amada iglesia, al decir viejo y que está próximo a desaparecer, es que ya fue. Ya. Nuevo, porque ahora tenemos un mejor pacto. Un mejor pacto por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Viejo, porque el Antiguo Testamento, amada iglesia, fue para nuestros ancestros bajo la ley. Pero a nosotros, a los gentiles, a los redimidos, nos alcanzó la gracia por medio de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo para la gloria de Dios. Porque sin de no venir Jesús, amada iglesia, nunca nos hubiera alcanzado el Evangelio. Porque el Señor levantó en el Nuevo Testamento a Pablo para pregonar y atalayar y pregonar las nuevas de virtud a los gentiles, a nosotros, amada iglesia, que nos alcanzó por gracia. En el antiguo, amada iglesia, nosotros ni cuando creyéramos, ni pensáramos, ni maquináramos que íbamos a ser salvos. No, amada iglesia. Bajo ley, el que moría haciéndola en pecadito, moría, papito. El pecado, nada más hacían sacrificios, pero nunca era, amada iglesia, borrado. No, ahí quedaba y moría en el pecado. Pero ahora sí, amada iglesia. Por eso nosotros, los que hoy sois salvos por gracia, ya no somos salvos bajo ningún sistema, no bajo la ley, como murieron nuestros ancestros bajo la ley, amada iglesia, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés y en los 5 libros, amada iglesia. Ahora nosotros sois salvos bajo un mejor y nuevo pacto por la sangre preciosa de Cristo Jesús y de su boquita salió a decir. Ahora, amada iglesia, usted no tiene que pagar cuotas, no tiene que pagar diezmos, no tiene que pagar primicias, no, amada iglesia, ni votos, ni pactos, como te dicen ahora los super biónicos de la prosperidad. Que si usted hace un pacto de $1,000, de 5,000, de 10,000, un pacto, 10,000, 1,000, 5,000, 10,000. ¿Dónde están los pactos de $500? Pasen. Amada iglesia, hace su agosto y su robadero y su abuso con la iglesia.
Llevan todas las almas pobres atarantadas a pactar. Y ellos con mansiones, con carros del año, con islas, con jets, con tiendas de zapato, con boutiques, produciendo películas y usando el dinero, amada iglesia, viajando por el todo mundo. Y la iglesia pobre, sin tener que comer. Amada iglesia, eso no es de Dios. Todo lo que ahora se debe dar por gracia. Dice Pablo ahora, porque soy salvo bajo gracia, de cada quien como lo puso en su corazón, con el corazón alegre. Amada iglesia, usted ya no está bajo ninguna ley. No, amada iglesia, sino para que hubiera muerto Jesús por nosotros en la cruz. De nada hubiera servido que él hubiese sido el corderito en la cruz, amada iglesia. De que sí que con el ojo del águila a lo que va a aprender el día de hoy. Estudie las escrituras para que nadie te dé gato por liebre. Porque ahorita cualquier atarantado que medio sabe leer ya es pastor, sin tener temor de Dios. Iglesias que las tienen como changarros, donde viven en adulterio. Amada iglesia, y los líderes empantalonadas las pastoras. Y hay que denunciar el pecado, amada iglesia. Ese es un pecado muy grande, amada iglesia. De que sí que la mujer, amada iglesia, tiene que vestir como mujer. Y si es pastora, tiene que vestir como mujer en el altar. Nada de andar poniendo modas de pantalón para que la gente, amada iglesia, se aparte de Dios y caigan más en el LGBT 40 para darle la honra a diablo, a Satanás y perderlos más. No pongan la mirada en el hombre ni en la mujer, si no están santificados y no viven en santidad, amada iglesia. El pecado hay que sacarlo, hay que decirlo, porque Dios no puede ser burlado, amada iglesia. Ahorita las casas de Dios con rock, con bachata, empantalonadas, las mujeres todas bailando ahí, locas como cuerda, la pastora empantalonada, poniendo modas, y las amiguis todas iguales. Amada iglesia, ya no hay temor de Dios, y deberíamos de llorar. La casa de Dios, dijo Jesús. ¿A cuántos iba a chicotear otra vez Jesús? Porque le dijo, la casa de mi padre es casa de Dios, y ustedes la han hecho guarida de ladrones. Y paz, volcó mesas y lo chicoteó. ¿A cuánto les iba a volcar la casa de Jesús y les iba a dar con látigos en la espalda, amada iglesia? Por ver la casa de Dios, un antro, una cueva de ladrones. Amada iglesia, arrepentidos y convertidos. Disculpe que no le endulce el oído, pero esto también es para mí, amada iglesia. El día que Jehová, si a él le place darme una casa, ahí va a ser de santidad, amada iglesia. Ahí va a ser santidad, amada iglesia. Nada de andar poniendo modas con shorts, porque hay iglesias que aquí en Estados Unidos llegan con shorts como que van a ir a la playa. Se bautizan con bikini, llegan con shorts y sandalias y sombreros, como que van a ir a la playa, y no hay temor de Dios, amada iglesia. Qué triste y qué vergüenza. Y las pastoras todas empantalonadas, todo el coro empantalonado, como que la mujer no merece vestirse con un vestidito bonito y ser femenina y darle la gloria a Dios. No, amada iglesia, estamos en la recta final, no cabe duda que el diablo quiere acabar con todo, amada iglesia, lo que Dios crió, hombre y mujer, para que se multipliquen y darle la honra a Dios. De que sí, que, amada iglesia, orar sin cesar, porque el diablo está destruyendo muchos, y muchas casas de Dios están cayendo por adulterio y por liberalismo. Adulterio, liberalismo, amada iglesia, y qué pena que hay muchos sacerdotes y mujeres con el LGB 4 ya dirigiendo altares también. Ellos también ya tienen sus lugares. Amada iglesia, que Dios nos agarre bien confesados. Que Dios nos agarre bien confesados, porque cosas peores veremos. De que sí que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. De que sí que empezamos, amada iglesia. El capítulo 9 sigue con el capítulo 8.
el mediador de un nuevo pacto para la gloria de Dios. Y dice así y seguimos así. Entonces, la palabra del Padre se lee así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y dice así. Lo vamos a leer, amada iglesia, y next lo vamos a desglosar. Ahora bien, capítulo 9, versículo 1, sigue el mediador de un nuevo pacto. La palabra, la clave que vamos a ver ahora es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, pero no me alcanzó. Solo le puse la sangre de Cristo. Y capítulo 9, el mediador de un nuevo pacto. Capítulo 9, libro de Hebreo, empezamos. Capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto fue el primer pacto bajo la ley de Moisés, amada iglesia, en el Antiguo Testamento. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Seguimos. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Amén. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Esto era, amada iglesia, en la primera parte, bajo la ley en el Antiguo Testamento. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas, de comidas y bebidas, de diversas abluciones. ¿Qué significa abluciones? De purificación, amén, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Va de nuevo el versículo 11, va de new. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación. Amén. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que hay, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Qué dice, amada iglesia? Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlota, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio quitado el pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueren purificadas así, pero si las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, dice aquí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De que sí, amada iglesia, este es el capítulo número 9.
La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y el capítulo 9, es continuidad del capítulo 8, mediador de un nuevo pacto. Estudio bíblico, capítulo 9, del versículo 1, amada iglesia, al versículo 28. De que sí que ahora lo vamos a desglosar, amada iglesia, versículo por versículo, para la gloria de Dios. Yo te lo podía explicar, amada iglesia, rápido, pero la cosa no es así, amada iglesia. La cosa es enseñar la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que darle honra, honor y honra al que vive y reina. Hay que enseñar la palabra y después desglosarla. Amada iglesia, después rapidito, ya decir rápido todo. Porque hay gente que nunca ha escuchado la palabra. Y la palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Porque si no pregonáramos, atalayáramos y diéramos con denuedo las nuevas de salvación, nadie podría ser salvo, amada iglesia. Por eso es muy importante dar la palabra, leer la carta. Si usted hoy me escuchó, tal vez no le entendió nada porque nunca ha leído la palabra. Pero si tú la llevas delante de Dios, si tú tienes tu Biblia y le pones y lo llevas delante de Dios, el Señor, que es bueno y grande misericordia, te va a correr el velo y tú vas a entender la palabra. Conforme tú lo entiendas, vas a someterte y vas a obedecer a Dios, porque la palabra es para obedecer a Dios, porque en ellas está la vida, porque la palabra es el Dios vivo, y el que se someta y obedezca la palabra, amada iglesia, vámonos papito, VIP al reino de Dios. Pero sin santidad, sin obediencia, nadie va a subir ni al techo de su casa. Amén. Empezamos. Entonces, capítulo 9 dice así. Entonces nos queda bien claro que Jesús es el nuevo mediador. Amén. Es el nuevo mediador y es el nuevo pacto. Que nos quede bien claro. Entonces, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, dice aquí Pablo en esta carta a los hebreos. Dice Pablo en esta carta a los hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, el primero, el que mandó Jehová a Moisés. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, amada iglesia, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la preposición, tras el segundo velo. Esto había, amada iglesia, en el primero. Ahora, en el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón. Esto tenía, amada iglesia, el primer pacto. Tenía también, dice aquí, en él estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y versículo 5. Y sobre ella los querubines de oro. Sobre ella los querubines de oro, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente
para cumplir los oficios del culto. Esto había y tenía, amada iglesia, en el primer pacto, conforme la ley de Moisés. Amén. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, solo una vez al año, el sumo sacerdote, amada iglesia, solo el sumo sacerdote una vez al año, que era Aarón, amén, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solamente se presentaba el sacerdote una vez al año, amada iglesia, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí la misma palabra te lo está diciendo, ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Así es, mientras la primera parte está en pie, ¿cómo, amada iglesia, va a venir un mediador? No. ¿Cómo? Por eso dice aquí claramente, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. Lo cual es símbolo, dice Pablo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a la que practica ese culto, ya que si consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones que eran purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Esto de nada aprovechaba, de nada. Pero estando ya presente Cristo, amada iglesia, aquí lo cambia todo. Con nuestros ancestros, los pecados no eran borrados, no, amada iglesia. Solamente tenía derecho el sacerdote a subir una vez al año para ofrecerse sin sangre como sacrificio a los pecados, amada iglesia, de ignorancia del pueblo. Y lo que ellos ofrecían no aprovechaba en nada, puesto que consistía en comidas, bebidas y en purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma, hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto es lo que pasó en la primera parte, de nada aprovechaba a los pobres. El que moría en pecado moría, de nada. Y el sacerdote solamente una vez subía, amada iglesia, subía nada más una vez al año, y no sin sangre, lo cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, amada iglesia. Pero esto en nada aprovechaba a estos pobres, nada. Fue algo cruel, amada iglesia. Bien dice aquí, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan las ofrendas y sacrificios, ya que lo que ellos hacían consistía solamente en comidas, bebidas, purificaciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, todo cambia, amada iglesia. Dice aquí en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación,
Así es, Jesús, estando presente, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque Jesús, si hubiera venido a la iglesia de esta creación, o hubiese nacido de carne, Él no hubiera sido la expiación por vuestros pecados. Que nos quede bien claro que Jesús vino por obra del Espíritu Santo, porque Él tenía que ser santo, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, de lo cual, si Él no cumple con estos puntos y en estas expectativas, Él no pudiese ser, amada iglesia, la expiación de vuestros pecados. El Cordero de Dios tenía que venir sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él vino por obra del Espíritu Santo. Por eso dice aquí la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque Él no es de esta creación. Él descendió del cielo, del Padre, el Hijo y el Espíritu, Only One, el mismo Dios, amada iglesia. Amén. Versículo 12. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros. Porque en el Antiguo Testamento solamente hacían expiación y sacrificio con animaleros, pero el pecado ahí estaba. El pecado ahí estaba. No era tapado ni cubierto, ahí estaba. Amén. No, por eso versículo 12, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios, qué bonito. Te motivas, amada iglesia, a estudiar la palabra, de ver, amada iglesia, que por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, soy salvos, soy libres, y llegamos VIP al reino de Dios. No por sangre de machos, cabríos, de becerros, como lo hicieron nuestros ancestros, un animalero, pero el pecado estaba. Y hoy todo cambia. Pues Jesús no fue como ellos, no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Cuál fue la expiación de vuestros pecados? La sangre. ¿Quién fue el Cordero? Cristo. Fue el Cordero inmolado en la cruz. ¿Y qué? Y dice aquí, sino por su propia sangre. La sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Solo fue una vez la expiación y la redención por vuestros pecados, no como lo hacían los sacerdotes ancestros bajo la ley de Moisés, que entraban una vez al año sin sangre, pero ahí está el pecado, que ofrecían sacrificio por la ignorancia del pueblo, pero ahí está el pecado. Jesús no. Él fue la sangre. Ahora, no fue un animal. El sacrificio fue Él y fue su carne, y una vez nada más, y una vez. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Ya no fue una cabrita, fue Él, fue su sangre. Entonces, amada iglesia, entonces, santifican para purificación de la carne. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que subáis al Dios vivo. De que sí que, amada iglesia, cuanto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Qué nos reconcilió al Padre? ¿Qué nos redimió al Padre? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Y dice Pablo aquí que Él limpiará vuestras conciencias, porque todos venimos a Cristo sucios, pecadores, inmundos,
amada iglesia, y Él nos limpia. Aquí dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Porque antes de venir a Cristo estamos muertos en delitos y pecados con obras muertas. Pero dice aquí Pablo, para que sirváis al Dios vivo. Si a mí el Padre no me llama, no vengo a Cristo. Pero como el Padre llama, venimos a Jesús, quien nos limpia, para que las obras muertas que teníamos antes, ahora, amada iglesia, no sean así. Que sean para que le den honor y honra y gloria al que vive y al que reina en el nombre de Jesús. Así que por eso, dice Pablo, por eso es mediador de un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De que sí, que amada iglesia, Jesús, amada iglesia, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Usted y yo no somos salvos bajo ningún changarro, bajo ninguna religión. Soy salvos en el nombre de Jesús, por un mejor pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador Jesús, el Hijo de Dios, de un nuevo pacto. Para que interviniendo la muerte, porque si no hay muerte, usted no recibe nada, papito. Jesús murió. Y gracias a que Él murió, nosotros somos herederos y coherederos de un reino. Si el que muere, si por ejemplo, amada iglesia, en una casa de familia, un padre tiene dinero y hace un testamento, él tiene que morir para que los hijos puedan recibir ese testamento. Donde no hay, amada iglesia, donde no hay una remisión, donde el padre no muere, el testador no puede recibir nada, porque hay que morir para recibir. Y aquí Jesús, amada iglesia, Jesús, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, para recibir la promesa, tuvo que morir. Tuvo que morir para que el testador reciba la herencia. El que la hace tiene que morir. Y Él aquí, amada iglesia, nos dejó una herencia, una reconciliación y una salvación para llegar VIP al reino del Padre. Pero para eso Él murió y resucitó según las Escrituras al tercer día, y hoy está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Pero ahora Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros somos coherederos y herederos de ese reino y de esas promesas. Porque Él murió y resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Y a nosotros nos dio ese regalo, esa herencia de llegar al reino. Y nos toca hacer nuestra parte, amada iglesia. Si Él no muere, amada iglesia, y no resucita, como dice la palabra, pues lo dejaríamos en duda. Pero la palabra, amada iglesia, la respalda. Que Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Nosotros tenemos que luchar contra viento y marea para llegar al Padre, amada iglesia. Porque ya pagó. Y ya hizo su parte más grande. Ya nos regaló la herencia de la salvación. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, porque Él murió pero resucitó, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él lo prometió, amada iglesia. Él le dijo a sus discípulos que el Hijo de Dios era necesario que fuese entregado, pero al tercer día iba a resucitar. Y así fue. Fue entregado
y al tercer día resucitó según las Escrituras, y hoy está sentado a la derecha del Padre, y ahora nosotros, Él nos dejó ese testamento, ese regalo de vida, que es llegar al reino de Dios, para darnos y recibir nuestra salvación. Pero de nosotros depende guardarnos, limpiarnos, santificarnos y serle fieles, ser fieles y obedientes en su palabra, porque Él no va a tomar inocente por culpable, amada iglesia. Sin santidad, imposible entrar a un reino donde el grande, donde el divo, donde el chacas es santo. El regalo ya fue dado, ya fue dado. Por lo tanto, dice aquí versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Así es, Jesús nos regala la salvación. Él ya dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No fue un cabrito, sino la sangre preciosa de Cristo. Ahora llegamos VIP al reino de Dios por medio de Jesús, mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo llegamos a Cristo, amada iglesia? Con que usted corra el arrepentimiento y perdón de los pecados, se rinda a Cristo y se bautice y sea lleno y corra la carrera con amor, con fe y esperanza. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y esto ya pasó con Él. Él ya pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. No fue un cabrito, fue la sangre. Fue la sangre la que nos reconcilió, porque estamos destituidos del Padre por un pecado tan sucio como el día de hoy. El pecado nos separa de Dios. El pecado, entiéndelo papá, entiéndelo mamá, entiéndelo señorita, entiéndelo joven. El pecado nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios cuando tenemos conciencia, discernimiento, entendimiento y no nos volvemos a Dios como Dios manda. Y al rato vienen las consecuencias. Pero Cristo ya nos reconcilió, ya nos dejó el testamento, porque Él ya murió y ya resucitó y ya está a la diestra del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Correr y correr a la sangre preciosa de Cristo, que tiene poder. Orar sin desmayar, amada iglesia. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma como lo hizo Jesús. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí está bien claro que el testador, si no muere, el que le van a dejar la herencia no la puede reclamar, porque es necesario que el testador, el que va a dejar una herencia, muera para que el nombre de quien está la herencia la reciba. De que sí que nosotros, Jesús ya cumplió con esto, Y aquí donde dice, en el versículo 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido sin sangre, bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué? Porque iba a venir Cristo a salvarnos a nosotros con un mejor pacto, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Amén. Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlota, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Fíjate, todo esto tuvo que ser Moisés. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Moisés, amada iglesia, tuvo que hacer muchas cosas. ¿Cómo? Como tomó la sangre de los becerros y la de los machos cabríos con el agua, lana, escarlota y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Pero, amada iglesia, dice Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Con sangre todo es purificado según la ley.
Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. ¿Qué dice? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Todo esto lo hacía Moisés bajo la ley, perfecto. Pero los pecados, amada iglesia, nunca eran perdonados. Nunca. Y nunca eran perdonados, mas nunca eran borrados. Esa es la diferencia. Eran perdonados, mas nunca eran borrados bajo la ley. Ahora, el sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ante el tiempo de Moisés, Moisés tenía muchas cosas, amada iglesia, en el tabernáculo. Tenía muchas cosas, mucha figura. Pero Jesús, aquí como dice la palabra, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús se presentó una sola vez. Ya vemos que el sacerdote se podía presentar una sola vez y hacer ofrenda a sí mismo por el pecado de la ignorancia, amada iglesia, y llevar presentes. Pero Jesús lo hizo una vez nada más. Y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacían bajo la ley. Una vez, pero el pecado nunca era perdonado. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque ofrecía el sacrificio, amada iglesia, animalero, se ofrecía el sacerdote. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Jesús, amada iglesia, se presentó, pero de una manera totalmente diferente, como se presentaba el sacerdote bajo la ley, que se presentaba el sacerdote cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer, aquí, amada iglesia, Jesús, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí Jesús no se presentó como lo hacían nuestros ancestros, amada iglesia, los sacerdotes cada año. Una vez nada más. Una vez nada más. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, porque Él fue la ofrenda y la sangre preciosa de Cristo Jesús, que tiene poder. Fue Él fue la expiación, y su sangre, amada iglesia, vale más que la de todo animalero. De que sí que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y así lo hizo Jesús para la gloria de Dios. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparece por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A Dios sea la gloria, amada iglesia. De que sí que Jesús, amada iglesia, es mediador de un nuevo pacto. Jesús es el nuevo mediador de un nuevo pacto. Y ya, amada iglesia, no fueron los cabritos
como lo hacían nuestros ancestros cuando el animalero, o se presentara el sacerdote, amada iglesia, y los pecados no le eran borrados, sino que ahí estaban. Jesús ahora, amada iglesia, Él fue el sacrificio. Él fue quien se presentó, según las Escrituras, amada iglesia, una vez y para siempre. Porque es mucho mejor la sangre preciosa de Cristo Jesús que todo el animalero que ofrecían nuestros ancestros, y el pecado ahí estaba. Y Jesús fue una sola vez, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, amada iglesia, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, desde el mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, el cual nos asediaba y nos apartaba de Dios. Y ahora, amada iglesia, gracias a Jesús, gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús, que se presentó una sola vez, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, hoy sois salvos por gracia, bajo un mejor pacto, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya no más fue, amada iglesia, de machos cabríos, ni de becerras, para la gloria de Dios, de que sí que el nuevo pacto, amada iglesia, al decir nuevo, porque el viejo quedó atrás, y lo que es nuevo, todo lo hace nuevo el Señor, amada iglesia. Por eso la Grey, nosotros, los gentiles, sois salvos por gracia, no bajo ley, porque al decir nuevo, es nuevo, amada iglesia. Ya no estamos bajo ninguna condenación, ya no estamos bajo ninguna condenación, ya, amada iglesia, no somos condenados, no estamos bajo ninguna condenación, bajo ningún yugo, bajo ninguna carga, bajo ninguna ley. Ya, amada iglesia, nosotros ya no tenemos por qué pagar ninguna cuota, no tenemos por qué pagar ningún diezmo, ninguna primicia. Y vengan y pacten, vengan y hagan el voto. Y dicen ahora los de la prosperidad, si usted hace un voto de 10,000, Dios te va a bendecir, y ese problema de drogas te vas a sanar, ese problema de que tu marido te engaña se va a solucionar. A ver, ¿quién quiere hacer un pacto, un voto de 1,000? A ver, de 500, a ver, para la guagua, para el camión, a ver, para la iglesia. Y ahora todos andan en islas, en jets, en mansiones, en barcos, en zapaterías, en tiendas de ropa. Cuando ese dinero, amada iglesia, se debe usar para de comer a tanta gente que se está muriendo de hambre. No hay temor en el reino de Dios, amada iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Irá a encontrar el Señor fe cuando venga, amada iglesia. Este es el nuevo pacto, amada iglesia. El mediador, Jesús es el nuevo mediador de un nuevo pacto. Y cuando dice nuevo, amada iglesia, porque el otro ya quedó obsoleto ya. Porque hoy soy salvos por gracia, por la sangre preciosa de Cristo. Yo no soy salva bajo ningún sistema, bajo ninguna denominación, bajo ningún concilio, bajo ningún hombre tracalero, bandido, amada iglesia. No, yo soy salva por la sangre preciosa de mi único y suficiente Salvador, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy muchos se pierden por tener la mirada en el concilio, en el changarro, en el hombre y en la mujer. Es que la profeta dijo cuando la profeta vive en adulterio. Cuando la profeta no honra a Dios. Cuando la profeta pone cotas y mutila y todavía sigue pidiendo cotas, diezmos, primicias. Amada iglesia, y ponen zapaterías y ponen tiendas de ropa. Al rato producen películas porque no hayan qué hacer con el dinero cuando la iglesia se muere de hambre. Cuando el dinero debe de ser para darle de comer al pobre, a la huérfana, al viudo, al desamparado. Amada iglesia, pilas. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Ya no somos salvos bajo ningún yugo. Que nadie te quiera atar cargas.
que nadie te quiera amarrar, porque por eso dice la palabra del Nuevo Testamento, y sabréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué? De esos lobos disfrazados de ovejas, de esos líderes disfrazados de ovejas, y son cabras que solo vienen a mutilarte y engañarte, y tú viviendo la miseria, y ellos paseando con el dinero que tú le das. Amada iglesia, arrepentíos y convertíos, porque no todo lo que dice Señor, Señor, tiene parte en el reino de Dios. Si todavía te siguen mutilando, te siguen amenazando, que si tú no pagas el diezmo, que si tú no pagas la cuota, te vas al infierno, usted corrija a su pastor, porque el que estaba ahí al infierno va a ser él, por seguir mutilando y abusando a las ovejas. Amada iglesia, esto es algo muy delicado. Cuando no se tiene conocimiento, todavía te ponen cotas, todavía te cobran diezmo, todavía te dicen que pagues el pacto y el voto, y todavía te dicen que si tú haces un votito por ahí de 10,000, 5,000 para la guagua, para la iglesia, que para esto, para el otro, amada iglesia, te van a caer pepitas de oro cuando tú te estás muriendo de hambre. Amada iglesia, todo lo que tú pidas, pídeselo al Padre, y Él, que es bueno y grande en misericordia, te lo va a dar, porque de Él es todo el oro y toda la plata. De que sí, que iglesia, despierten, porque solo hay un mediador entre cielo, tierra y hombres, Cristo, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, quien de Él es todo el oro y toda la plata. Si tú no tuvieras nada, Él te lo daría todo, porque Él es un Padre bueno y grande en misericordia. Iglesia, despierta. De que sí, que esto es palabra de Dios. Si Dios me permite vida y salud, vamos a seguir con el capítulo 10. El sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Vamos a continuar con el capítulo 10, amada iglesia, próximamente, en el nombre de Jesús. De que sí, que por hoy, amada iglesia, es todo. Que Dios me los bendiga. Y de que sí, que amada iglesia, aquí vamos a dar la palabra a secas, tal y como está escrita. Y enséñele a su líder la palabra para que no mutile al cuerpo de Cristo, por lo cual muchos, amada iglesia, se están perdiendo, porque mutilan, piden cotas, piden diezmos, piden primicias, y luego los engatusan, vengan y hagan un voto de 1,000, de 1,000, 10,000, un voto de 500, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. ¿Quién quiere un milagro grande, así? Conforme des tu voto, así va a ser tu milagro de grande. No, amada iglesia. Y los dejan en la calle a los pobres, y están acarreando, amada iglesia, condenación por aprovecharse del cuerpo de Cristo, porque son bien rolleros y bien rolleras, y porque tienen estudio. Cuidado, amada iglesia, porque entre más estudio, más, amada iglesia, se nos va a rendir cuenta a Dios por mutilar y abusar el cuerpo de Cristo. Cuidado, porque delante de Dios el bueno es bueno y el malo es malo, y Él no va a tomar por inocente al culpable. Si tiene que corregir a su pastor, corríjalo con la Biblia para que no se pierda, porque mientras Cristo viene, corran al arrepentimiento y perdón de los pecados. Amada iglesia, se vale equivocarse, pero se vale corregirse mientras Cristo viene. De que sí, que no le gane la avaricia y ahí quede, creyendo que va a ir al reino y usted no va a subir en el techo de su casa. De que sí, que manada, esto es palabra de Dios. Nuevamente con ustedes, su hermana en Cristo, Patti Zamora. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios guarde tu entrada y tu salida. Que Él conteste ese buen anhelo y deseo de tu corazón, conforme son las riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea hoy, mañana y siempre todo el poder, el honor, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A Él se poder y la gloria en el nombre de Jesús. Nuevamente con ustedes, en un nuevo amanecer, su hermana en Cristo, Patti Zamora, de Colto, California, USA, a todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Y God bless you.